Cordial saludo, mi nombre es Jessica Jiménez, pertenezco al grupo 97. El día de hoy con la compañera Mónica y Néstor vamos a abarcar la fase 3, diagnóstico del cultivo, sistema de riego y drenaje. El municipio sobre el que estamos trabajando es el municipio de Lejanías, también conocido como la capital frutícola de Colombia. Pertenece al departamento del Meta. Cuenta con una extensión de 852 kilómetros cuadrados. Su altitud varía entre los 500 y los 700 metros sobre el nivel del mar. Su clima es tipo tropical. La temperatura promedio anual es de 22.7 grados centígrados. Y su principal fuente hídrica es el río Ariari. El cultivo sobre el que estamos trabajando es el cultivo de naranja. Dicho cultivo cuenta con las siguientes etapas fenológicas, la cual es la brotación, donde se lleva a cabo el desarrollo de yemas y la emergencia de brotes. Posteriormente, en la fase 2 se encuentra la floración, donde se realiza la formación o abarca la formación de botones florales, la apertura de flores y la polinización. En la etapa 3 o fase 3 está el cuajado del fruto, donde se da la fecundación después de la polinización. Los óvulos de las flores fecundadas comienzan a desarrollarse en frutos y el desarrollo inicial de los frutos. En la fase 4 está el crecimiento de los frutos, donde el fruto empieza a expandirse y aumenta su tamaño. Y finalmente está la maduración, donde se da el cambio de color y la textura de la naranja. La profundidad radicular puede alcanzar entre los 80 y los 1500 centímetros, siendo el 77% de sus raíces activas en los primeros 30 a 60 centímetros de profundidad. Requiere alrededor de 6.000 y 7.000 metros cúbicos de agua por hectárea al año y comienza a producir frutos entre el año 3 y 4 después de ser plantado. El sistema de riego que vamos a trabajar es el sistema de riego por goteo. Se caracteriza por tener una efectividad del 90%, además de que ahorra agua significativamente, ya que solo humedece alrededor del 33 a 50% de la superficie de la parcela, ya que únicamente humedece la parte de la raíz. La distribución del agua forma un bulbo húmedo en el área radicular, cuya extensión depende de la textura del suelo y del caudal de los emisores. El riego por goteo en superficie funciona al hacer circular agua a presión a través de tuberías hasta los goteros, donde el agua sale gota a gota. Los goteros operan a una presión aproximada de 1 kilogramo sobre centímetro cuadrado y suministra alrededor de 2 y 16 litros por hora. Este método permite un control preciso del suministro de agua, asegurando que cada árbol o cada planta reciba la cantidad de agua necesaria para su crecimiento y desarrollo. El sistema de riego por goteo funciona mediante los siguientes componentes y etapas. En primer lugar se encuentra el suministro de agua. Para la instalación de un sistema de riego, bien sea por goteo o por aspersión o cualquier otro, se necesita una fuente hídrica para abastecer el sistema de riego. Por lo general se utilizan nacederos o pozos. Posteriormente está el filtrado. Antes de ingresar al sistema, el agua se pasa por un filtro, esto con el objetivo de evitar la obstrucción de los goteros. Una vez se filtra el agua, se distribuye a través de tuberías principales y secundarias hasta los goteros, y posteriormente los goteros liberan el agua gota a gota directamente en las zonas de las raíces de las plantas. Y finalmente se utilizan reguladores de presión y caudal para asegurar que cada planta reciba la cantidad de agua necesaria. Con esto podemos concluir que para un buen sistema de riego necesitamos realizar un estudio tanto de la zona donde se encuentra el cultivo como de los requerimientos hídricos de cada planta, porque también debemos tener en cuenta que dependiendo de la etapa fenológica en que se encuentre el cultivo, los requerimientos de agua varían. Un sistema de riego, como es el sistema de riego por goteo, nos garantiza poder ¿qué?
poder regular la cantidad de agua que sale a través de los mismos, pero no nos garantiza que si nosotros no realizamos un correcto estudio o análisis del cultivo, las plantas obtengan 100% la cantidad de agua que necesitan en cada etapa fenológica. A continuación, la compañera Mónica continuará explicándole los elementos que se necesita para la implementación de un sistema de riego. Cordial saludo, mi nombre es Mónica Arizmendi y les voy a hablar sobre la descripción general de los elementos que más representan el sistema de riego por goteo. Principalmente tenemos el cabezal de riego localizado, que es la unidad que está destinada a filtrar, para tratar y medir y suministrar el agua a la red de distribución. Este se compone de diferentes elementos que son la tubería de succión, la unidad de bombeo, los equipos de fertirrigación, los diferentes tipos de válvula, los sistemas de filtros y los programadores, en este caso pues si los hubiera. Bueno, cabe aclarar que el sistema, el cabezal de riego no es el sistema total, es la parte que se encarga de preparar el agua antes de que ésta llegue a las mangueras de riego. Lo usual, lo más importante es contar con una unidad de bombeo que dote el agua de la presión que se necesita para llegar a las partes más lejanas de la red. La operación del cabezal ya depende de su nivel de automatización. En este caso vemos en pantalla uno que cuenta pues con su tablero electrónico, su programador, vemos ahí la unidad de bombeo. También observamos, ya estos son diferentes tipos de cabezales de riego, unos más automatizados que otros, pero que son acorde pues a sus funciones, al terreno y al tipo de cultivo. Contamos también principalmente con una unidad de bombeo, que pues es la que se encarga de llevar el agua desde la fuente principal hasta las tuberías. Tenemos diferentes tipos de accesorios, en este caso observamos en pantalla los inyectores de fertilizantes. Los sistemas de inyección son aquellos que permiten aplicar los fertilizantes junto con el agua en un proceso que comúnmente conocemos como fertirrigación. En otros sistemas se cuenta con bombas inyectoras, que son, digamos, un método muy utilizado porque ellas permiten controlar estrictamente la dosis aplicar de fertilizantes. Bueno, tenemos a continuación los filtros, hay diferentes tipos. Estos pues son fundamentales en las unidades de sistema de riego y pues su naturaleza depende del tipo de partículas presentes en el agua. Entonces en pantalla observamos un filtro de arena que, como lo dice su definición, es un tanque que sirve para retener partículas como limos, arenas finas y materia orgánica. Se instala al inicio del sistema de riego y es súper importante para aguas que tienen harta carga de sólidos. A continuación observamos los filtros de malla. Están formados por una malla metálica o de nylon y sirven para atrapar partículas en suspensión. Van instalados después del tanque de fertilización y son esenciales para agua que tiene bajos contenidos de sólidos. Una ventaja es que son económicos, pero requieren un nivel de mantenimiento y limpieza constante. Tenemos los filtros de anillas, que son los elegidos para nuestro sistema de riego. Como lo podemos observar, pues están formados por discos que tienen ranuras por donde se filtra el agua pasa a través de ellos. Sus ventajas es que tienen una buena capacidad de filtrado y pues que son fáciles de desmontar y limpiar, y es útil pues para nuestras aguas que en este caso tienen impurezas medias. Podemos observar pues su filtro modular, su sistema de cierre, su conexión auxiliar. Entonces este es nuestro filtro elegido. Bueno, en cuanto a las tuberías, pues la tubería es la que se encarga de llevar el agua desde el sistema principal hasta las tuberías donde se distribuye. Tenemos la principal, que es la que lleva el agua desde la unidad de bombeo hasta los distintos puntos, y como tiene un caudal mayor, pues su diámetro es más amplio que el de las secundarias y las laterales. Normalmente están formadas son de material de polietileno o de PVC y se ubican enterrándolas en el suelo. Las secundarias
son las que llevan el agua desde la tubería principal hasta los puntos en que se unen las tuberías laterales. Normalmente también son en PVC y también van insertadas en el suelo. Tenemos por último las laterales, normalmente son en polietileno, y estas son las que llevan insertos nuestros emisores. Estas tuberías no van internas, sino que van en la superficie. Entonces, en pantalla observamos cómo a partir del cabezal de riego nace la tubería primaria. Observamos la secundaria, la terciaria y las laterales que van a lo largo distribuidas a lo largo del área o del terreno donde estemos implantando o tengamos nuestro cultivo. Bueno, hay unos accesorios muy importantes que son las válvulas. Estas son de distintos tipos y también sirven para diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos las válvulas reguladoras de presión, las de aire, las solenoides. Observamos en pantalla válvulas eléctricas, válvulas convencionales. Esas van insertadas a lo largo de nuestra tubería en los distintos puntos. Observamos también, ya a modo general, un sistema de riego pues con nuestras tuberías. Vemos válvulas de bola, válvulas de aire, válvulas de descarga lateral. Vemos el inyector de fertilizantes, vemos el filtro de malla, el filtro de arena. Entonces así vemos pues nuestra fuente principal, la bomba, la válvula de derivación. Entonces todos estos elementos mencionados anteriormente en conjunto forman este sistema de riego. Y finalmente pues tenemos nuestro elemento, puede decirse que le da el nombre a nuestro sistema, que son los emisores. Los emisores son goteros, conocidos comúnmente, y son de distintos tipos. Por ejemplo, los de laberinto son los que generan una turbulencia que permite regular el flujo del agua. Tenemos los de botón, los que son los que se insertan manualmente en la tubería. Tenemos los autocompensados. Estos son muy interesantes porque ellos pueden mantener el caudal estable incluso si la presión cambia. Entonces son ideales para terrenos irregulares y tuberías largas. Entonces observamos los autocompensados, cómo se verían ya insertos cumpliendo su función en la tubería. Entonces aquí ya de manera general vemos estos emisores distribuidos a lo largo del punto de red en el sistema de riego. Bueno, una parte muy importante de la planeación de un sistema de riego es el tipo de recursos financieros que vamos a emplear. Entonces, en este caso recordemos que estamos hablando de 1 hectárea de un cultivo de naranja para un municipio como Lejanías Meta. Entonces, nuestros componentes son los elementos anteriormente nombrados. Nosotros elegimos una bomba a gasolina tipo centrífuga, las mangueras de riego, tenemos las tuberías, los filtros de anillo, con sus inyectores, los accesorios, la mano de obra, lo que nos da un total de un aproximado pues de 9 millones de pesos. Entonces esto, al contrastarlo con la literatura, pues encontramos que un costo por promedio de inversión por hectárea en cítricos se calcula en 10 millones de pesos. Entonces ya un rango mayor, un cálculo mayor, son 16 millones de pesos por hectárea. Entonces no estamos con nuestros sistemas muy apartados de lo que rige, digamos, para 1 hectárea en un sistema de riego por goteo. Bueno, ya para concluir es importante pues saber que para seleccionar un sistema de riego nosotros debemos tomar en cuenta todos los factores que influyen en la funcionalidad y adaptabilidad de nuestro sistema. Entonces, en este caso, pues los principales parámetros que nosotros debemos tener en cuenta, pues es nuestro tipo de cultivo, la topografía del terreno, las características climatológicas, las características del suelo. Entonces, en base a eso, nosotros podemos establecer esos criterios, calcular nuestra mano de obra que necesitemos y los recursos financieros que vamos a invertir. Entonces es clave este contraste, la relación costo-beneficio, yo cuánto voy a invertir, sí, pero también cuánto me va a beneficiar este sistema de riego. Y entonces, pues esto es lo que más tenemos que tener en cuenta para asegurar, digamos, una buena producción.
Buenas tardes para todos, mi nombre es Néstor, siguiendo el trabajo de 1 hectárea para el cultivo de la naranja. Tenemos el número de sectores 8 áreas de metros cuadrados, de cada sector es de 1250 metros cuadrados. Tenemos una distancia entre líneas de emisores de 7 metros, distancia de emisores también de 7 metros, lo que nos arroja emisores por línea de 5 metros. Nos da también un diámetro interno de, de 0.013602. Eh, este valor también nos arroja el diámetro externo de la manguera, que es de 16 milímetros. 16 milímetros. Este también nos arroja un grosor de 2.54 milímetros. Entonces, el caudal nominal de goteo de litro por hora es 4 litros por hora. Entonces, lo cual equivale a el caudal en litros por segundo a 0.011111 por segundo. Luego de esta información se calcula el caudal total por línea. ¿Sí? Caudal total por línea. Entonces, después tenemos que sería las pérdidas en metros por metros, que es de 0.00349.305. Después de eso tenemos lo de las líneas de goteo del sector 5 con su factor 0.37, y las pérdidas por el sector serían de 0.0231.205. Para el segundo, bueno, para este segundo cuadro es calcular las pérdidas en la tubería de la entrada al sector, ¿sí? O sea, eso se refiere a que en ese sector es donde se calcula el agua que entra a la tubería secundaria para los emisores, ¿sí? Para la parte de los emisores. Bueno, aquí este también este valor acá, las pérdidas en el sector de mora, pérdidas del sector de, en mangueras del sector, nos arroja también, o bueno, nos indica que es una presión mínima adicional que se debe suministrar muy bien en el sistema para una distribución que es uniforme, obviamente. Bueno, aquí tenemos para las pérdidas en la tubería secundaria en la parte del sector, tenemos una longitud que es de 35, ¿sí? Tenemos el diámetro también de la tubería, que es de 2 pulgadas. También tenemos bueno, el diámetro de la tubería en milímetros, que esto equivale a 50.8 milímetros. También tenemos un grosor que es de 4 milímetros. Obviamente, volviendo a la longitud del sector por el lado, que sería de 35, y la separación de los emisores, ¿no? La separación de los emisores y el número de líneas, ¿sí? El número de líneas, que es 5. Bueno, aquí tenemos lo de bueno, aquí las pérdidas, vamos a calcular, ya teniendo estos valores, vamos a calcular las pérdidas de la fricción, bueno, o lo que, bueno, la pérdida de la fricción de la fórmula de Hays-Williams, ¿sí? Que eso nos da una presión con la que se calcula la presión que se pierde
en la tubería. Esa es para eso la fórmula de Haiz-Williams. Entonces, tenemos acá lo de las pérdidas de Haiz-Williams, 1.705.054.3. Entonces, ahí también tenemos este valor se saca multiplicando las pérdidas de Haiz-Williams con la longitud del lado del sector, que nos arroja unas pérdidas secundarias en 0.000602961. Sí, bueno, aquí para el tercer punto, pérdida de tubería principal, tenemos la distancia de captación, es de donde llega el agua, son 120 metros. Tenemos los números de sectores a regar, son 2 sectores. También tenemos el diámetro de la tubería principal, que es de 2 pulgadas, y el diámetro de la tubería en milímetros es de 50.8 milímetros. El grosor es de 5 milímetros y su diámetro interno es de 0.0458. Las pérdidas en Haiz-Williams es de 6,83964. Las pérdidas totales serían de 0.0827 0.08207568. En el siguiente cuadro, las pérdidas totales, tenemos lo que son el número de sectores a regar, que son 2. Las pérdidas totales por fricción de tubería principal es de 0.008203568. Las pérdidas en secundaria, en la secundaria tenemos de 0.001205921. Tenemos una altura del reservorio, ¿sí?, de la manguera de succión, es de 0.7 metros. Las pérdidas por pendiente es de 4.8. Singularidades, no tenemos pérdidas totales tenemos 6. Lo de la selección de bomba, pues tenemos que es el caudal real 3.779289494, y el número de goteos para trabajar en el sector es de 51.020 40816. ¿Sí? Es una bomba tenemos que es una salida de 2 pulgadas. La tubería primaria y la secundaria son de 2 pulgadas, la que tenemos para trabajar. Esto es todo, pues, en mi conclusión. Los sistemas de riego son muy fundamentales para maximizar, digamos, la eficiencia, el uso del agua, y más que todo en la agricultura, en los sectores donde sufrimos con esa escasez de agua, y con un buen método, con buenas tecnologías, le podemos dar un mejor rendimiento y un uso adecuado al agua. Muchas gracias.